Cuando vean a la flota o escuchen sus cañones, comprobarán que no mentimos. Tengan fe, camaradas, que los apoyamos incondicionalmente. Noticia de último momento. 3 aviones de bombardeo Avro Lincoln, que salieron de Morón para bombardear a la base naval de Río Santiago, desplegaron al movimiento revolucionario aterrizando en Córdoba, poniéndose a disposición del comando revolucionario de dicha ciudad, en la que reina completa calma. Así, sin prisa, sin pausas, la revolución va triunfando en todo el país. Nuevamente, la aurora de la libertad alumbra nuestra querida República Argentina. Vivan las alas argentinas que surcan los espacios en demanda de libertad moral y justicia. Camaradas, unidos en nuestro Dios, que por cierto lo tenemos, triunfaremos. Camaradas, adelante en nuestro objetivo. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! En el éter, nuestros hermanos uruguayos nos apoyaban. Otra que viene de Santiago de Chile, también de Associated Press, dice que la radio rebelde de Puerto Belgrano anunció que los revolucionarios dominaron a la policía adicta al gobierno de Perón en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La última transmisión de la radio rebelde de Puerto Belgrano dice: aquellos que creen gobernar la nación no dominan más que la capital. Señaló que todo el interior del país se ha sublevado contra el régimen. La emisora agregó que las fuerzas rebeldes en la zona oriental de la República están al mando del general Eugenio Aramburú. El locutor finalizó diciendo que la revolución ha estallado no para combatir 3 o 4 días, sino para hacerlo todo el tiempo que fuera necesario. Último momento, la radiodifusora rebelde de Puerto Belgrano, captada en Montevideo por Associated Press, declaró esta noche que la revolución es triunfante en todo el país y que el movimiento es apoyado por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Agregó por otra parte la radiodifusora mencionada que ha sido ocupada por las fuerzas rebeldes Bahía Blanca. El gobierno argentino puso en vigor el Plan Coninte. Esta palabra, en clave militar, designa la operación destinada a calmar la conmoción interna. Ella faculta al general Lucero a dictar las medidas que estime conveniente para reprimir rápida y eficientemente toda alteración del orden público. Con muertos y heridos entró a nuestro puerto un destructor rebelde. Alrededor de la hora 19 de hoy, fondeó en el puerto de Montevideo el destructor argentino Cervantes con una tripulación de 90 hombres compuesta por 38 cadetes de la Escuela Naval, 40 tropas y 12 oficiales. Tras 3 muertos y 18 heridos, uno de los cuales también dejó de existir al ser internado en el Hospital Maciel. La nave, según declaraciones de sus tripulantes, salió de la base de Río Santiago a las 6 de la mañana y fue atacada por aviones a chorro que le causaron desperfectos fundamentales, imposibilitándole la maniobra de fuego. Un segundo destructor rebelde evade la internación. Se trata del buque destructor Rioja, que también solicitó remolcador después de haberlo hecho el Cervantes. Fue entonces que transbordó 15 heridos y un muerto. Apenas hecha esta maniobra, el destructor argentino cambió rumbo y se dirigió a toda máquina hacia aguas jurisdiccionales argentinas sin acatar la orden de internación formulada por nuestras autoridades. Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Las noticias propaladas por una emisora uruguaya respecto al arribo a Montevideo de los destructores Cervantes y La Rioja son exactas, debiéndose aclarar, sin embargo, que esa situación no debe ser interpretada como una claudicación del principio de luchar hasta el fin, sino como una necesidad imperiosa y humanitaria de procurar asistencia a los heridos. El destructor La Rioja ya se ha reintegrado a la lucha, demostrando así su firme decisión de continuar hasta el fin por el ideal que lo ha movido. Vaya a nuestros camaradas el aliento fervoroso de quienes ven en ellos un ejemplo indiscutible de la moral revolucionaria.
esa cruenta lucha se han inmolado las vidas de varios jóvenes cadetes navales que tripulaban las citadas naves. Tal como lo escucharon, Puerto Belgrano no mentía, y mientras tanto, Uruguay seguía colaborando. En esta capital dicen que la batalla de Río Santiago aumenta en ferocidad. Se dijo que las fuerzas legales lanzaron un ataque a las 20 y 30 hora local. Se añadió que los rebeldes fueron obligados a replegarse dentro de la base y que un violento fuego de artillería cae sobre la instalación militar. La base fue descrita como medio destrozada por el bombardeo. Informó Radio Carve. Sucedió hoy, toda la jornada en un instante con noticias de la situación argentina. Levantamiento militar esta madrugada en la República Argentina, circunscribiéndose el movimiento en un primer momento a las ciudades de Rosario, Córdoba y Paraná. El Parlamento argentino, reunido de inmediato, aprobó la extensión del estado de sitio en todo el país, declarándose en sesión permanente. A través de las informaciones telegráficas de Associated Press y France Press, se supo posteriormente que se desarrollaba una violenta lucha en los suburbios de Córdoba, donde parecía localizarse el foco rebelde. La situación se tornaba cada vez más difícil en Córdoba, donde se había levantado la escuela de artillería. Visto el cariz que tomaba la situación, el gobierno entregó el comando de la fuerza de represión al general Franklin Lucero, quien fue designado comandante supremo de la aviación, ejército, marina y gendarmería. El general Lucero implantó de inmediato el toque de queda desde las 18:30 en adelante, quedando suspendidos los espectáculos públicos y reuniones de toda naturaleza. Simultáneamente la emisora rebelde afirmaba que la ciudad de Córdoba estaba bajo contralor revolucionario y que estos reunían efectivos para marchar hacia Buenos Aires. También en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, los insurrectos serían dueños de la situación. Terminamos esta reseña haciendo un nuevo llamado de solidaridad de nuestro pueblo. Las autoridades de salud pública piden a los ciudadanos que todavía no han concurrido a donar sangre, lo hagan mañana en los distintos hospitales de nuestra capital en ayunas a partir de la hora 8. Así transcurrió el 16. Con mayores esperanzas, comienza el 17 de septiembre. Está informando El Espectador, retransmitiendo Radio Récord y Radio Panamericana de San Pablo, Radio Marinchi Veiga y Radio Continental de Río de Janeiro, Radio Miraflores de Lima, Perú, Radio Centro de Paraguay y Radio Nacional de Agricultura de Santiago, Chile. En Buenos Aires no ha variado la situación, por lo menos ninguna información de ayer a última hora ha agregado nada nuevo a lo que se sabía por la tarde. Durante la noche hubo apagón en la zona demarcada por un radio de 500 metros alrededor de la Casa de Gobierno en previsión de un posible ataque aéreo. Debe haber cierta intranquilidad dentro de la ciudad y suburbios de 4 millones de habitantes, pues uno de los últimos cables de France Press recibido esta madrugada decía así: se anuncia que la policía efectuó numerosos allanamientos en la capital federal y procedió al arresto de algunos dirigentes de Acción Católica. El último telegrama de France Press decía de esta manera: Buenos Aires, urgente. Mientras continúa la guerra de ondas entre Radio del Estado y las emisoras rebeldes, Buenos Aires está sobre el quien vive. La policía vigila para que ninguna luz sea visible en el radio de apagón demarcado. En los alrededores, piezas de artillería antiaérea y ametralladoras pesadas están en posición de combate. Los proyectores luminosos surcan el cielo. Las calles están desiertas. El acceso a la zona portuaria está prohibido a toda circulación. En los jardines de Palermo, las ventanas de la residencia presidencial no dejan filtrar ningún rayo de luz. Rebeldes de Río Santiago fueron bombardeados por la aviación y baterías de artillería leales y que la base quedó parcialmente destruida. Se dice que las tropas del gobierno habrían deshecho los focos de resistencia y que los jefes de la revuelta habrían huido hacia el Uruguay. Por el momento, la noticia no viene respaldada por ningún comunicado oficial. Se dijo que las tropas leales al presidente Perón
habían deshecho los focos de resistencia de Río Santiago después de una violenta batalla que duró todo el día de ayer. Se retransmite un despacho recibido en esta base y emitido a las 10:40 horas del día de hoy por el señor almirante Isaac F. Rojas, director de la Escuela Naval Militar, que desmiente categóricamente las noticias oficiales de que dicho instituto se había rendido. Texto del despacho. Almirante Rojas, embarcado con la Escuela Naval Militar completa, felicita a comandos, planos mayores y tripulaciones por la heroica y patriótica labor cumplida, informando que la Marina de Guerra se encuentra sublevada en masa con la flota de mar, navegando hacia el Río de la Plata, apoyada por efectivos de la provincia de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. El triunfo está próximo para el bien de la patria y de la institución. La flota que se encontraba en Golfo Nuevo habría levado anclas dirigiéndose hacia Bahía Blanca para apoyar a los insurrectos. Buenos Aires, también Franz Press, la flota leal a la revolución, desde el primer momento se dirige hacia el norte. Anuncia la radio de la base naval de Puerto Belgrano que está en manos de los insurgentes. Buenos Aires, Franz Press, unidades de la Marina de Martín García, en la embocadura del río Uruguay, se habrían unido a los rebeldes. Un despacho recién llegado, proporcionado por la agencia Associated Press. Las fuerzas leales al presidente Perón asumieron hoy la ofensiva contra los rebeldes, mientras dos baluartes de los insurgentes se desmoronaban en las primeras horas del día, luego de un día y una noche de sangrientos combates. Los rebeldes seguían afirmando estar en control de Córdoba, las fuerzas navales que se encuentran en alta mar, la base naval de Puerto Belgrano y otros puntos aislados del interior del país. Pero las fuerzas de Perón lograron hacer frente a los primeros ataques de los rebeldes, los que contaron a su favor con el factor sorpresa que ahora se ha disipado. Después de cerca de 24 horas de lucha, en las que los triunfos cambiaron de mano, las fuerzas leales daban la impresión de contar con superioridad, aunque todavía no se podía apreciar con exactitud cuál sería el resultado de la revuelta, que es la más seria que ha tenido que enfrentar el general Perón en los 9 años que lleva en la presidencia de la Argentina. Otro despacho de Associated Press, cursado desde Buenos Aires. Tropas transportadas por aire leales al gobierno llegaron a Córdoba en las primeras horas de hoy e inmediatamente se empeñaron en combate con los rebeldes que habían conquistado esta ciudad en el centro de la Argentina. Las fuerzas leales que procedían de Paja Blanca, Córdoba, chocaron con los rebeldes en el Parque Sarmiento de la capital provincial. A todo esto, la inapreciable colaboración de radioaficionados argentinos y extranjeros. Está estación LV corta de Neuquén que pide aviones pide urgentemente aviones. LUX, LPF, con noticias, con QTC para Córdoba, Mendoza, para todo el país, para toda América. ¡Viva la libertad! Urgente, Neuquén necesita avión. Cualquier estación amiga, póngase en comunicación con el Comando Revolucionario de Córdoba y dígale que Neuquén necesita avión. LVS, que Neuquén necesita aviones. Atención, LUH, Neuquén necesita aviones. Informa además que la guarnición de Salta se ha plegado al movimiento triunfante. Adelante Córdoba, LUH, RPS, Buenos Aires, Radio Insurgente, adelante. Aviones para Neuquén, pidiendo aviones para Neuquén. Un Roger, por favor, adelante y deme su característica revolucionaria, adelante. Atención Córdoba. Aquí, LUV avisa en esta frecuencia que Neuquén necesita aviones urgentes. Avisó una estación amiga. Radio Splendid. Está llamando y pidiendo aviones. Aló.
Aló, bueno, Luache. Necesito confirmación sobre lo que lo acabo de decir. Transmite Radio Base Naval de Puerto Belgrano, con referencia a la última noticia propalada por la emisora oficial de que fuerzas leales marchan en dirección a esta base, se desmiente categóricamente la misma. Nuestros aviones, con base en Comandante Espora, patrullan permanentemente toda la zona y en un radio de 500 kilómetros, sin haber podido observar ninguno de esos movimientos. Transmitió Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Atención. Atención. Se llama la atención al pueblo de la República sobre la siguiente información. La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia ha transmitido a mediodía, entre otras, la siguiente información. El Regimiento 5 de Infantería de Bahía Blanca ha resistido con éxito y ahora ha recibido refuerzos que le permitirán actuar más favorablemente al gobierno. Se aclara que dicha información es absolutamente inexacta. La zona es patrullada y vigilada permanentemente por la aviación naval, efectuando reconocimientos. Se asegura que no existe ninguna fuerza opositora al movimiento en la zona. También ha dicho la Secretaría de Prensa que la situación en Córdoba es crítica para el movimiento por el arribo de fuerzas leales al gobierno. Si esta información es tan inexacta como la primera, fácil es que la única fuerza leal que le queda al gobierno la constituye las radioemisoras controladas desde la capital federal. Se suma a los efectivos revolucionarios el ejército de Cuyo. Último momento. Urgente. Urgente. Se ha captado una transmisión de LV-13 en 1250 kilociclos, en la que el comando del segundo ejército, con asiento en Cuyo, informa que se ha sublevado, domina totalmente la situación en las provincias de su jurisdicción, emitiendo a tal efecto una proclama revolucionaria. En Chile se confirman las buenas noticias. Desde Santiago de Chile, Associated Press reproduce una información de la emisora rebelde de Bahía Blanca, según la cual la flota de mar argentina navega a toda marcha hacia Buenos Aires y que al mediodía de hoy se encontrará en la boca del Río de la Plata. Agregó la emisora citada que el segundo ejército de Cuyo, comandado por el general Guillermo Lagos, se plegó también al movimiento revolucionario. Escuchemos ahora la voz que desde Córdoba mantuvo viva, desde el primer momento, la llama de la esperanza. Para los argentinos que están fuera de su patria y que desde esas zonas luchan con nosotros. Para los argentinos del país hermano del Uruguay, que nos alientan con sus noticias, con sus informaciones. Para ellos, desde Córdoba y en nombre del Comando Revolucionario, un saludo lleno de gratitud y lleno de esperanza. Para nuestros hermanos que luchan desde lejos, desde el exilio, que alienten desde esta hora en sus corazones argentinos la esperanza del retorno. Los recibiremos con el mismo abrazo que
que a los hombres que lucharon en las calles, que a los hombres que lucharon en las radios, que a los hombres que lucharon en toda la patria en este movimiento revolucionario. También en la Argentina se conocieron los apagones. En Córdoba debió prevenirse a la población contra posibles ataques aéreos. A las 21:45 horas deben estar apagadas las luces de las calles. Todos los habitantes deben apagar las luces de las casas, dejando únicamente las indispensables. Cerrar con cortinas o mantas de manera que no salga al exterior ni un solo rayo de luz. Quienes no procedieran de acuerdo serán pasibles a sanciones severas. Adviértese asimismo que no debe alarmarse la población si es sobrevolada por aviones revolucionarios que efectúan vuelos de reconocimiento. La Marina de Guerra Argentina, sublevada y en estado de beligerancia, ha declarado por intermedio del almirante Isaac F. Rojas, comandante en jefe de la misma, que se informa a todos los gobiernos extranjeros para su conocimiento que las fuerzas navales han decretado a partir de 12 horas, uso +3 del día de hoy, el bloqueo total y efectivo de todos los puertos argentinos. Tropas de artillería del ejército que se encontraban en Sierra de la Ventana con 10 cañones de 40 milímetros fueron atacadas por gas que actúan en conjunto, dispersando las tropas y silenciando totalmente el fuego antiaéreo de las piezas. 2 trenes militares procedentes de Neuquén, que se hallaban estacionados en vías paralelas en las proximidades del río Colorado, fueron atacados y destruidos totalmente por bombas de aviones de Marina y Aeronáutica que actúan en conjunto con base en Bahía Blanca. Transmite Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Fuerzas navales que navegaban para incorporarse a la flota de mar en el Río de la Plata bombardearon con todo éxito, en colaboración con aviones navales, las instalaciones portuarias y depósitos de combustible de la ciudad de Mar del Plata. Las fuerzas que aún pretendían sostener al gobierno, pertenecientes a la escuela antiaérea, anunciaron su rendición por intermedio del cónsul del Uruguay, manifestando que se plegaban al movimiento. Recién entonces llegó el momento en que el tirano reconoció su derrota, y mientras huía, sus corifeos pretendían hacer valer gestos que nunca tuvo.